Muy buenas noches, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y, como les digo siempre, estoy contentísimo de poder estar con ustedes en sus hogares en esta última hora del día. Como siempre, me acompaña Héctor Marte, quien es jefe de redacción del periódico El Caribe. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Miguel. Bueno, yo creo que el tema que amerita comenzar a comentar en el programa tiene que ver necesariamente con el lance, ¿no?, que se ha producido entre la Procuraduría General de la República y jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y yo quiero que me permitan externar mi opinión sobre el caso. Yo creo que la jueza Miriam Germán se ha excedido. Y yo creo que se ha excedido porque ella se inhabilitó desde un principio para opinar sobre este caso. El caso de Odebrecht, ¿no?, el caso de los sobornos de Odebrecht. ¿Por qué? Porque cuando se inició el proceso, ella lo contaminó diciendo que el expediente preparado por la Procuraduría General de la República carecía de sustentación y que ese expediente no iba a encontrar apoyo de ningún juez en la Suprema Corte de Justicia porque no estaba bien fundamentado. Es decir, que ella comenzó el problema, ella comenzó la confrontación con la Procuraduría General de la República, es decir, con el Ministerio Público. Esta semana y la semana pasada, ella escribió una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia para acusarle de permisividad. Dijo que era permisivo porque no había guardado silencio con relación a una declaración que había hecho públicamente Laura Pelletier, que es la directora de del PECOP, es decir, de la persecución de la corrupción, en el sentido de que no debían, a propósito de la recusación que se hizo contra el juez Ortega, de que ese juez, no había otro juez, o que ellos, el Ministerio Público, tenía legítima sospecha, aunque esas no fueron sus palabras, de que cualquier otro juez de la Suprema Corte de Justicia podría venir condicionado a favor de los acusados y en contra del expediente del Ministerio Público. Pero en esa oportunidad, la señora Pelletier no hizo ningún juicio de valor con relación a ningún juez en particular de la Suprema Corte de Justicia. Y eso está muy claro en la declaración. La jueza Miriam Germán lo tomó como una cosa muy personal y no solamente le escribió al presidente de la Suprema Corte acusándole de ser permisivo porque no había respondido a esa declaración del Ministerio Público, y lo que consiguió fue que el presidente de la Suprema Corte le llamara atrevida y le llamara atrevida y le advirtiera que ella no era, ningún juez de la Suprema Corte podía enjuiciar o criticar públicamente o llamarle la atención al presidente de la Suprema Corte como ella hizo en esa carta. En una carta que, según tengo yo entendido, y hay forma de probarlo, ella misma la filtró, o se filtró a la prensa, un documento que era un documento que pertenece a un documento prácticamente privado. Pero no contento con eso, también le escribió una carta al Procurador General de la República diciendo que él era directamente responsable de lo que esa distinguida señora, en mayúscula y en una forma muy sarcástica, se refería a la señora Pelletier, diciéndole que ella había tomado un curso equivocado, una ruta equivocada, y que su declaración constituía una ofensa para los otros 15 jueces de la Suprema Corte de Justicia. De manera pues que yo entiendo que quien comenzó el problema fue la jueza Miriam Germán, que al inicio del proceso, cuando se le señaló y se le designó para encabezar el proceso, yo no sé si tú te acuerdas, Héctor, ella trató de inhibirse porque se alegaba que tenía, y ella misma lo admitió, que tenía una relación, no sé si afectiva o de cualquier otra manera, con uno de los acusados, el ingeniero Víctor Díaz Rúa. Su declaración de inhibición o amenaza de inhibición despertó mucha protesta de abogados que entienden que ella es un ícono de la justicia y que ella es una persona muy acreditada y muy seria, cosa que yo comparto ese criterio también, y que por tanto no debería inhibirse. Luego retiró su amenaza de inhibición y formuló aquella
desgraciada, infeliz declaración que debió haberse ahorrado, porque sin lugar a dudas eso la inhibió para cualquier fase del proceso que se lleve a cabo con el caso de los sobornos. Realmente sí, como tú dices, esa declaración inicial de Laura Guerrero, la directora del PEPCA, era una advertencia, entrañaba un cuestionamiento en sí, pero no se mencionaba ningún nombre, no se advertía sobre el caso particular de ningún juez, y de hecho el Ministerio Público, al ver la reacción que tuvo la jueza Miriam Germán, ese mismo día que se filtró, que se conoció, que se divulgó la carta de Miriam Germán, el Ministerio Público ya emitió un comunicado, o sea, el Ministerio Público como tal, ya no una declaración individual de Laura Guerrero, o sea, la Procuraduría General de la República, precisamente puntualizando que en ningún momento se había mencionado a ningún juez, ni se estaba objetando, sino que se estaba haciendo una precisión sobre lo que ellos entendían que debía preverse para el caso del juicio de Odebrecht, que comienza ya, el juicio preliminar, este viernes. Comienza ya el viernes. Porque la Suprema Corte de Justicia rechazó la recusación que se había hecho contra el juez Ortega. Es interesante eso que tú afirmas y me da hasta cierto punto la razón, porque lo de legítima sospecha quedó muy claro en el juicio que se le hizo al senador Félix Bautista, que dos jueces de la Suprema Corte, o los jueces de la Suprema Corte que tuvieron participación en ese proceso, permitieron que en una ocasión el acusado, el senador Bautista, se volcara en epítetos, en acusaciones groseras, en pleno juicio, en pleno tribunal, contra el Procurador General de la República, que entonces era Francisco Domínguez Brito, y ninguno de los jueces en estrado le llamó la atención al acusado. Nadie le llamó la atención. Incluso tengo entendido que ante la verbosidad y la agresividad de las acusaciones y de las amenazas del senador Bautista, al Procurador General de la República, ante la pasividad del juez, decidió retirarse de ese día del tribunal. De manera pues que hay legítima sospecha con relación a la posibilidad de que un cambio de juez en este proceso favorezca a alguno de los acusados en particular. Lo que yo sí pienso que debe mover a reflexión y debe causar alguna preocupación es estos enfrentamientos públicos entre pilares del sistema de justicia. Estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia, una jueza del principal tribunal del sistema judicial, y los máximos representantes del Ministerio Público. Se supone que son dos de los principales soportes del sistema judicial dominicano y están llamados, no, las dos ramas del aunque sistema tienen cada uno su rol, están llamados finalmente a lograr objetivos comunes. O sea, la justicia depende básicamente de esas dos instancias. Pero yo quiero llamar la atención e insistir en que realmente el conflicto, es decir, el intercambio, no lo comenzó el Ministerio Público. La declaración de la doctora Laura Guerrero Pelletier, que no es familia mía, no se vaya a pensar porque tenemos el mismo apellido. El apellido Guerrero es un apellido muy extendido en la República Dominicana y en todos los países de habla hispana. Pero el problema lo comenzó la jueza. Y yo entiendo que un juez no debe comportarse de esa manera. Eso no es un comportamiento normal de un juez frente a un caso. Los jueces hablan por sentencia, dicen los abogados. Y esa es la realidad. Ella tomó esa declaración de Laura Guerrero Pelletier como un caso muy personal. Y quizás por lo que ya ella misma había dicho con relación al proceso, aquella vez que, muy infelizmente, como yo insisto, dijo que el expediente preparado por el Ministerio Público no valía un centavo y que ese expediente no iba a llegar a ningún sitio y que en un juicio de fondo, ese expediente iba a permitir que todos los acusados salieran libres y ninguno fuera condenado por eso. Entonces, esa fue una declaración que ella nunca debió haber hecho. Nunca debió haber hecho. También hay que tomar en cuenta que los organismos que se manejan, como la Suprema Corte de Justicia, como la Junta Central Electoral, o sea, organismos que tienen un pleno, es cierto que cada cual tiene su cabeza propia, tiene su
su criterio particular. No, pero ella es la presidenta de una sala. Pero son organismos colegiados que finalmente puede haber diferencia, incluso profunda, de forma, de fondo, pero están llamados, están obligados a dirimir esos asuntos de manera interna. Así es. Que yo creo que finalmente es lo que ha fallado aquí. O sea, Bueno, el hecho de que se haya divulgado una carta que uno sabe que no es casual, que no fue que alguien... Y además, Héctor, que cuando se produce una situación como esa, lo que hace es que el expediente y el proceso queda contaminado. Su declaración inicial contaminó el proceso y esto acaba bueno, si de la contaminación había sido superada, con esta declaración ya ella se inhibió para el resto del proceso. Ella debe eximirse, como buena juez que es ella debe eximirse de cualquier otra referencia, directa o indirecta, relacionada con este proceso. Bien, tenemos que hacer una pausa, regresamos después de ella. Siga con nosotros en Edición Nocturna.